¿Cómo están, muchachos? Nuevamente un saludo para todos ustedes, Colegio Alexander von Humboldt. Vamos con la segunda parte, estamos, recuerda, en el capítulo de emancipación, el capítulo de República, inicios de la vida republicana del Perú. Habíamos explicado en la sesión anterior, en el video anterior, habíamos hablado de los límites, habíamos hablado de los principios jurídicos y estábamos justo conversando de lo que son los militarismos. Tigrecito, vamos recapitulando esta última parte. Primero, ¿qué cosa es un militarismo? Un militarismo es una época en la historia del Perú en la cual los que acceden al poder, los que acceden al gobierno son los militares. Militarismo. ¿Por qué acceden los militares? Gozaban de fama, gozaban de popularidad, gozaban de respeto, gozaban de arraigo. ¿Por qué? Porque ellos de repente habían tenido alguna acción anterior que les dio ese arraigo, que les dio esa fama, que les dio esa aceptación. En la historia republicana del Perú han habido 3 militarismos. El primer militarismo después del proceso emancipador del Perú. El segundo militarismo después de la Guerra del Pacífico. Y el tercer militarismo después del oncenio de Leguía. Repito, primer militarismo después del proceso emancipador del Perú, es decir, todos los que estuvieron presentes y protagonizaron la emancipación del Perú van a tener un respeto, un poder, un arraigo que los hace llegar al gobierno peruano, la Gamarra, una serie de presidentes que ya vamos a trabajar. Segundo militarismo después de la Guerra del Pacífico, aunque aquí, mira, aquí hay una coyuntura diferente, porque tú sabrás que la Guerra del Pacífico la perdimos, pero siempre las fuerzas militares, el ejército, tienen el respeto de la población. Mira la coyuntura que nos toca vivir ahora. A la policía tal vez por muchas cosas no tienen pues al 100% el respeto de la población, pero el ejército tiene un respeto siempre. El respeto marcado siempre, el ejército ha marcado un respeto siempre, desde historia, desde siempre realmente. Entonces es muy importante esa figura. Aquí, a pesar de que perdimos, hay un respeto y estos militares que perdieron en la Guerra del Pacífico van a llegar al mando. Iglesias, por ejemplo, Cáceres, por ejemplo, Pierola, por ejemplo, el segundo militarismo. El tercer militarismo, después del oncenio de Leguía, esta es una coyuntura distinta. El Perú vive la República Aristocrática las primeras 2 décadas del siglo XX, luego ingresa el gobierno de Augusto B. Leguía y cuando culmina el gobierno de Leguía, que fue por una salida de golpe de Estado en 1930, por acción de Sánchez Cerro, comenzaría un tercer militarismo que acabaría con casi 30 años de poder civilista. Ya eso lo vamos a comentar cuando hagamos República siglo XX. No te lo pierdas, viene más adelante. Esos son entonces los 3 militarismos. Ahora, las constituciones que ha tenido la historia republicana del Perú. Tigre, el Perú ha tenido 12 constituciones. El Perú ha tenido 12 constituciones. ¿Cuál quiero que recuerdes? Quiero que recuerdes todas. Pero ¿cuáles son las principales? Las principales, por aquí tengo, por ejemplo, la primera. O sea, tienes que recordar la primera. ¿Por qué? Por ser la primera, obviamente. 1823, el Marqués Bernardo de Torre Tagle. Ahora, luego tenemos la Constitución de 1826, que es la Constitución vitalicia de Bolívar. Tigrecito, esto fue pregunta de examen de admisión de la Universidad San Luis Gonzaga hace unos años. Justo preguntó sobre la Constitución de Bolívar y la de 1826. Un detalle, hay algunos libros, algunos autores que a esta Constitución la relacionan, por ejemplo, bajo la coyuntura de una junta de gobierno y no la denominan directamente a Bolívar. ¿Es válido? Sí, es válido. Pero sin embargo yo lo nombro directamente a Bolívar porque Bolívar es el autor prácticamente de esta constitución, llamada la Constitución Vitalicia de Bolívar. Ahora, esta constitución tiene un arraigo importante porque es la que iba a preparar los lineamientos jurídicos para la anexión del Perú a la Gran Colombia. Esa es la figura de la Constitución de 1826. 1828, tengo la Constitución de José de la Mar. Ahora, ¿y por qué yo voy a recordar la Constitución de José de la Mar? Tigrecito, vamos a recordarla, ¿sabes por qué? Porque es la primera Constitución de la historia republicana del Perú. ¿Cómo? ¿La primera Constitución no es la de 1823? No, porque aquí todavía no se iniciaba el Perú republicano. 1826 tampoco estábamos dentro del poderío Bolívar, aunque había una junta de gobierno que limitó un poco el poder bolivariano. Pero aquí en 1828 ya inicia el Perú republicano. Dato adicional, el Perú republicano se inicia en 1827 y termina, bueno, todavía no termina. Estamos viviendo un Perú republicano. Aquí tengo entonces la primera constitución
del Perú republicano, la Constitución de José de la Marra. La Constitución de 1834 de Orbegoso, tal vez, junto con la del 56, sean las que menor detalle tiene, la que menor importancia por ahí, o trascendencia, mejor dicho. Una constitución moderada no llega pues a consolidarse y termina pues siendo anulada, derogada, cuando Agustín Gamarra promulga la Constitución de 1839, en la llamada Constitución Centrista de Gamarra. Un dato adicional de esta Constitución Centrista de Gamarra: fue promulgada en la ciudad de Huancayo. Un dato bastante interesante. Recuerda que todo siempre había sido centralizado en Lima, como hasta ahora. Aquí tenemos una constitución promulgada en la ciudad de Huancayo, la Constitución de 1839, en el segundo gobierno de Agustín Gamarra. Constitución de 1856 y la de 1860 tienen al mismo personaje, al mariscal Ramón Castilla. Cuando él promulga la segunda constitución ya tenía otros intereses políticos y necesitaba un aval jurídico. Importantísima la de 1860, hasta el día de hoy es importantísima. ¿Sabes por qué? Porque es la constitución de más larga duración en la historia republicana del Perú. Mira, la Constitución de 1860 duró 60 años. Repito, la Constitución de 1860 duró 60 años. Duró hasta 1920. Por ahí tú dirás: espera, tigre, deténgase, tigrecito, ¿por qué me detienes? Tigre, yo estoy observando en la pizarra y observo que, mire, después del 60, después de la Constitución de Castilla, en 1867 hay una constitución. Por lo tanto, la de Castilla solo duró 7 años, hasta 1867. Tigre, muy buena observación, pero mala interpretación, y te voy a explicar ahorita. ¿Cuál es la explicación aquí y la real interpretación? Mira, la Constitución de 1860 de Ramón Castilla va a tener una hegemonía y un poder político muy importante. En 1867, cuando estaba en el gobierno Mariano Ignacio Prado, cuando se vivía la dictadura de Prado y el apogeo de Prado, porque Prado había sido protagonista positivo en las guerras con España, en la segunda lucha por la independencia del Perú, denominada así por Jorge Basadre. Entonces él había tenido un gran protagonismo, tenía gran aceptación, y él va a promulgar una constitución durante su dictadura, 1867. Pero esta constitución tuvo determinadas cosas, digamos, artículos, leyes, que no le agradaron al pueblo y que terminan haciéndolo caer. Todo esto te lo voy a explicar con mayor detalle cuando veamos Guerra con España y dictadura de Prado. Ahora solo lo menciono. Entonces, hacen que a Prado lo saquen del gobierno en 1868, lo saca José Balta, y su constitución, que dura hasta el 68, fue derogada. Pero Balta, el gobierno, el Estado peruano, no promulgaron una nueva constitución, sino que al derogar la constitución de Mariano Ignacio Prado, retornaron y le dieron nuevamente vigencia a la Constitución de Castilla de 1860. Es decir, en palabras sencillas y facilitas, la Constitución de Ramón Castilla de 1860 dura de 1860 hasta 1920, teniendo un break, digamos, teniendo un pequeño stop, una pequeña pausa en 1867 y primeros meses de 1868. Dura 60 años, a excepción pues de estos mesecitos entre el 67 y el 68. En 1920 tengo la Constitución de Augusto Bernardino Leguía. Augusto B. Leguía, Constitución de 1920. Esta Constitución tiene un detalle interesante. Le permite a Leguía prolongar su mandato, ir a un nuevo mandato. Esto hace pues que Leguía prolongue su mandato hasta 1930. 1933, la Constitución de Luis Miguel Sánchez Cerro. ¿Y por qué voy a destacar la Constitución de Sánchez Cerro? La voy a destacar porque esta Constitución, por ejemplo, permite el voto municipal de las mujeres. Las mujeres tenían ya una presencia dentro del mundo o coyuntura electoral, en este caso municipal. Pero no solo eso, también voy a destacar la de 1933 porque
incluía, por ejemplo, la pena de muerte, casi en muchos casos no solamente penales, sino también civiles, bastante drástica. Y también, ¿por qué la voy a destacar? Voy a destacar la Constitución de 1933 porque es la segunda Constitución de más larga duración en la historia republicana del Perú. Duró 46 años hasta el año de 1979, que es la Constitución de Morales Bermúdez, por si acaso, de Francisco Morales Bermúdez, porque recuerda que Remigio Morales Bermúdez es del siglo XIX, aquí estoy en el siglo XX. 1979, Francisco Morales Bermúdez, que promulga una constitución, tal vez muchos especialistas, muchos constitucionalistas dicen que es la mejor de todas. Grandes intelectuales, olvidémonos de su, digamos, preferencia política, pero grandes intelectuales, por ejemplo, Luis Alberto Sánchez, por ejemplo, Víctor Raúl Aya de la Torre, o sea, grandes personajes participan para la creación de esta constitución, muy importante para muchos, pero que fue derogada en 1993 por la constitución de Alberto Fujimori Fujimori, una constitución bastante controversial. Recuerda que entra en gran debate por el artículo 112 que permitía que Fujimori prolongue su mandato. Y la historia indicaría, y se acepta hasta el día de hoy, que realmente esta constitución solamente pues sirvió para fortalecer el gobierno fujimorista, prolongar el gobierno fujimorista y facilitar la venta de muchas empresas, de muchas entidades nacionales a capitales extranjeros. Ya conversaremos un poco más de todo esto cuando veamos el gobierno de Alberto Fujimori. Bien, estos entonces son las peculiaridades e importancia de las 12 constituciones que ha tenido la historia republicana del Perú. Igual tú lo vas a reforzar en el curso de cívica también. Igual en historia estamos tocando, dándote los puntos claves. Por último, presidentes destacados. Te había mencionado que no necesariamente eran los más importantes, sino que cierta peculiaridad. Por ejemplo, voy a destacar a José de la Riva Agüero. ¿Por qué? Porque es el primer presidente del Perú, es el primer ser humano, la primera persona que en el Perú tuvo el título de, tuvo el cartel de, tuvo el nombre de presidente. No te olvides, José de la Riva Agüero. Voy a destacar a Manuel Pardo y Lavalle. ¿Por qué? Porque es el primer presidente civil del Perú. Allá por el año de 1872 el civilismo llega al poder. Tira, habíamos tenido desde 1827 puros militares. Los presidentes eran militares, puros militares, hasta que llega un gobierno civil de Manuel Pardo y Lavalle. Y por último, el gobierno de Augusto B. Leguía lo voy a destacar porque es el que de manera ininterrumpida, repito, es el que de manera ininterrumpida ha gobernado mayor cantidad de tiempo. Recuerda, continuo, porque si hablamos de Castilla, hablamos de otros presidentes, han tenido juntos más gobiernos, más años de gobierno que Leguía, pero Leguía de manera ininterrumpida gobierna la mayor cantidad de tiempo con 11 años. El famoso oncenio de Leguía, que va de 1919 hasta 1930. Bien, muchachos, esta ha sido la presentación del capítulo de Perú Republicano. En la siguiente clase, no te lo pierdas, vamos a tener ya el inicio, observación y análisis de los distintos gobiernos que ha tenido la época republicana del Perú. Ha sido tu amigo el profesor Pablo Arias. Un saludo nuevamente muy caluroso para todos ustedes.